Hola, estudio en la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Básica. Estoy en la materia Artes Expresivas, Musicales y Plásticas con el docente, el licenciado Yuri Vladimir Palma García. Los integrantes de este trabajo es Bailón Macías, Eudoro Alexander y López Alvarado Yajaira Liliber. Métodos y enfoque de enseñanza. Los métodos de enseñanza es una serie de dificultades o facilidades hasta que lleguemos a nuestro destino. Todo depende del método musical que se escoja a la hora de afrontar la práctica, ya que pueden diferir los resultados. Todo docente debe saber que la música en el aula es un principio básico general de la pedagogía. Por lo tanto, la metodología será activa y el alumno será el protagonista de su propio aprendizaje. Jacques Dalcroze, 1865-1950. Fue un pionero de la educación musical. Experimentó el fenómeno musical mediante la experiencia física de los elementos de la música, mediante abstracción de dichos elementos. Asimismo, vamos a hablar de los siguientes métodos como Coladi, Williams, Hofschuerwel y Wittek. Emil Jacques Dalcroze es un pedagogo y compositor suizo que se oponía a la ejercitación mecánica del aprendizaje de la música. Hizo una serie de actividades para la educación del oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo. Sus principios básicos del método son: todo ritmo es movimiento, todo movimiento es material, todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo. También divide la formación musical en tres pilares que son experiencia sensorial y motriz, conocimiento intelectual y educación rítmica. Se adquiere una educación auditiva activa, con la ayuda del movimiento, tomando conciencia del cuerpo y aprendiendo a improvisar corporal y musicalmente. La motricidad global se llega a la educación musical, utilizando también material auxiliar como pelotas, aros, cintas o pañuelos. La motricidad global, parcial fina, forma el oído a través del movimiento. El espacio pasa a formar parte del fenómeno sonoro y motor, estableciendo contacto a través de la comunicación no verbal. Dalcroze, en un principio, preconizaba los beneficios de la rítmica para niños a partir de 6 años. No tardó en darse cuenta para implementarlo en los niños más pequeños, igual que en los adultos, e incluso llevarlos al terreno de la educación. La aplicación de estos principios ideó diferentes ejercicios y juegos musicales basados en la coordinación entre conocimiento y movimiento. Un ejemplo de Dalcroze es la rítmica. Se basa en la coordinación entre los sonidos y los movimientos, de tal modo que esta actividad corporal sirva para desarrollar imágenes mentales o de los sonidos. Es muy importante que el número de alumnos sea 15, además de que sea un grupo homogéneo y que las sesiones no sean inferiores a 30 minutos. Este ejemplo y la rítmica va a trabajar simultáneamente en la atención, la inteligencia, la rapidez mental, la sensibilidad y el movimiento a través de ejercicios melódicos, improvisación y sobre todo la coordinación. Zoltán Kodály fue un gran pedagogo, musicólogo y folclorista húngaro de gran trascendencia. Se basó en la música campesina, tras de eso creó la Escuela Musical Húngara. Su labor es la musicológica realizada en la doble vertiente y de la investigación folclórica. Desarrolla una filosofía sobre la importancia de la música en la vida del niño, del joven y del adulto. Se basa en el canto como actividad base de la enseñanza musical. Entre los recursos didácticos que utilizó
destacan los juegos de movimiento y sobre todo la utilización de la fononimia y armónica, que ayuda a la buena entonación y lectura, tanto al oído interno. Sus métodos se basan en los siguientes principios que son la educación musical, el fundamento de la educación musical, la enseñanza de la música, los cantos tradicionales y más que todo el aprender a leer y escribir música. Zoltán Kodály tiene tres componentes fundamentales como secuencia pedagógica, herramientas metodológicas y material musical. La secuencia pedagógica es la que desarrolla tanto las habilidades, la motricidad y el entorno del niño. Tenemos herramientas metodológicas que son fundamentales en el aprendizaje, tales como las sílabas del solfeo rítmico y el solfeo relativo. El material musical es el principal componente en la música tradicional que un niño debe conocer. Kodály articula la formación musical en dos niveles. Primer nivel, de 3 a 6 años, y se basa en actividades musicales y juegos con canciones. Segundo nivel, de 6 a 17 años, estructurando en 8 cursos donde trabaja el canto coral con alumnos seleccionados. Esta estructuración es de la enseñanza musical y se mantiene en la actualidad en Hungría. Ejemplos. Fononimia. Con la fononimia se asigna un gesto de la mano con el nombre y sonido de la nota. Es un procedimiento extendido por el método Kodály. Es una manera clara y concisa para ver el perfil melódico, trabajar la audición interior, desarrollar el canto y sobre todo adaptar la entonación a aquellos que les cueste un poco más la situación espacial de las notas musicales del sistema occidental. Edgar Willems es músico pedagogo, aporta unas profundizaciones y orientaciones más teóricas que prácticas, aborda el perfil de la música desde el punto de vista psicológico. Tiene una serie de fases fundamentales como desarrollo sensorial auditivo, desarrollo del instinto rítmico, canciones elegidas pedagógicamente, desarrollo de tempo y del carácter, mediante marchas. Willems acepta como la más apta la psicología musical, analógica, estudiando el ordenamiento jerárquico de los elementos musicales. Se basa en la diferenciación entre educación musical y enseñanza musical tradicional. La enseñanza tradicional consiste en la exploración de capacidades existentes. Willems se basó en el estudio profundo del hombre y de la música. De allí extrae los principios y relaciones psicológicas en las que debe apoyarse la educación musical. Su objetivo principal es el desarrollo del sentido auditivo y sonoro. Willems dice la función del maestro no es enseñar, sino ejercitar su sentido rítmico natural. Otro fundamento importante de Willems es que concede la audición interior siendo el aspecto central de su método. También dice que la melodía nace de la afectividad, el sentimiento melódico tonal, las series melódicas que están grabadas en el niño. Ejemplo. Este método es para el desarrollo auditivo. Comenzamos con la audición, pues es el momento en que los niños están más receptivos y atentos. En segundo lugar, se trabaja con el ritmo, que implica una mayor actividad, a través del movimiento corporal. En tercer lugar, cantamos las canciones que son el centro de la clase, en importancia y en tiempo, por contener todo lo anterior, melodía, ritmo y armonía. Terminaremos con el movimiento, pues requiere más esfuerzo físico y menos concentración mental. Para esto vamos a utilizar esta canción. Al mono de la patata comemos ensalada, lo que comen los señores, palitas y limones, hambre, sembradito tanquete. Al mono de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, palitas y limones, hambre, sembradito tanquete.
Carl toma como punto de partida la vivencia de la música. Esta es una de las grandes aportaciones de Carl Orff, es la incorporación del instrumental Orff a la educación musical escolar que se hace consciente al niño, para así crear nuevas formas y tomar conciencia de los diferentes elementos musicales. Su pasión es investigar la naturaleza, el sonido y el ritmo y su percepción humana, llegando a establecer una relación entre música y movimiento corporal. Orff toma como base su método los ritmos del lenguaje. La palabra es la célula generadora del ritmo y este es el elemento básico de la música. Con 5 años inició su formación de piano, órgano y violonchelo, y a partir de 1911 compuso sus primeros 50 lieds, tras finalizar los estudios secundarios. Ejemplo: Orff basa su método o sistemas en los ritmos del lenguaje, es decir, que estas palabras van a poseer una rica fuente de elementos rítmicos, dinámicos y expresivos, que junto con el cuerpo forman la conjunción del ritmo, es decir, van a bailar acorde a la canción. Por ejemplo, Josh Wittek. Josh Wittek ha sido titular durante muchos años en el Instituto Lemmens, Centro Universitario de Lovaina, Bélgica. Actualmente es profesor emérito y da constantemente cursos para alumnos como para profesores. Hasta ahora ha impartido más de 1.100 cursos utilizando 6 idiomas. En 50 países por todo el mundo es también autor de numerosas obras vocales e instrumentales. Además, es el creador de las canciones con gestos, pedagogía moderna interactiva con expresión vocal verbal, instrumental y corporal. Josh Wittek define el musicograma como un registro gráfico de los acontecimientos musicales como el desarrollo dinámico, el aporte de Wittek a las enseñanzas de Orff, elegir el repertorio musical, elegir las estrategias para aprender los aspectos contextuales, escuchar la música por lo menos 3 veces. Estos aportes ayudan a la audición y a desarrollar la capacidad auditiva. La más importante aportación oriental a la educación musical de Occidente es la enseñanza individual, que será el punto de partida de la educación musical, la cual llegará a su plenitud con la práctica musical. Por ejemplo, la audición musical es cuando estamos en una orquesta sinfónica. Tenemos por delante a un instructor o profesor que nos guía de músicas cuando tenemos que alzar los tonos, bajar los tonos y seguir las notas musicales de acuerdo con su música.